Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Silvia de la Fuente, soy la directora ejecutiva de AFADIA. En nombre de toda la comisión directiva y de todos los integrantes de la asociación, queremos darle a ustedes la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta última charla de abierta para todos, que se cierra un ciclo que comenzamos hace ya un tiempo y esperamos poder retomarlo el año próximo. Queríamos contarles que nos están acompañando de diversos países como México, España, Paraguay, Perú, Bolivia, Guatemala, Colombia, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Chile, Ecuador, Brasil, España, Aruba, Finlandia, Tailandia y Canadá, y a toda la República Argentina que nos están acompañando desde cada uno de sus sitios. La verdad que es un orgullo para nosotros, para nuestra asociación, poder compartir esta charla tan importante con ustedes, con estos profesionales, estos verdaderos heladeros italianos que nos van a compartir la historia y la tradición a través de sus anécdotas, con la pasión y el profesionalismo que los caracteriza. Hoy nos acompañan en esta charla Sergio Dondoli, Eugenio Morrone, Sergio Colalucci, junto a Gabriel Famá, presidente de la asociación, y Maximiliano Macarrone, secretario. Les doy la bienvenida nuevamente y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Ahí vemos a nuestros panelistas. ¿Sí? Mi nombre es Andrea Macarrone. Estoy coordinando junto con AFADIA este evento y estamos muy contentos de recibirlos. Como ustedes saben, este es el cierre de este ciclo 2021 de charlas, que lo hemos comenzado recorriendo nuestra Argentina, los que estuvieron en aquel primer ciclo en el que iniciamos, recorrimos con los sabores de nuestra patria, ¿sí? Recorrimos las distintas zonas, y hoy vamos a volver a nuestras raíces, ¿sí? Hoy vamos a recorrer un poco el helado italiano desde sus comienzos, con tres grandes maestros heladeros que vienen a contarnos algo de la esencia de nuestro helado artesanal, ¿sí? Sin más preámbulo, vamos a poner un video para presentarlos y después ya arrancamos con la charla, ¿sí? Muy bien. Les pedimos que se silencien, por favor, los micrófonos y los dejamos con el video de presentación. Desde Italia, cuna del auténtico helado artesanal y país organizador de la Copa del Mundo del Helado, nos acompañan hoy tres grandes maestros heladeros que vienen a compartirnos su experiencia. Eugenio Morrone, calabrés de nacimiento y romano por elección, desarrolla toda su pasión y profesionalismo desde su amplio laboratorio muy cerca de Piazza Venezia, donde se encuentra su heladería Il Canolo Siciliano. A lo largo de su carrera, tanto él como su heladería ganaron varios premios y reconocimientos. Su heladería ha sido reconocida en 2018 como Mejor Heladería del Año según Gastronauta y Mejor Heladería Italiana según la prensa extranjera. Eugenio fue campeón de Europa en 2016. En 2019 obtuvo el primer lugar en el Gelato di Oro, competencia que le valió su lugar en el equipo que en 2020 ganó el título de campeón mundial de helados en CIGEP. Desde su heladería, Eugenio día a día busca dar lo mejor a sus clientes, combinando calidad, profesionalismo, estudio y pasión, siempre atento a la estacionalidad para garantizar productos frescos y resguardar el verdadero espíritu del helado artesanal. Sergio Dondoli es una de las grandes personalidades vinculadas al helado artesanal italiano. Pasó 18 años de su vida viajando por Europa, adquiriendo experiencia culinaria y valiosas habilidades como restaurador y como heladero.
Desde 1992 ha creado la famosa Gelatería di Piazza en el corazón de San Gimignano, una heladería única, incluida por Lonely Planet en su lista de los 10 mejores lugares gourmet del mundo en 2011. La energía creativa de Sergio encuentra su máxima expresión en sus creaciones culinarias que se remontan a la tradición del helado italiano y son el resultado de ingredientes muy seleccionados y de primera calidad, especialmente productos típicos de la región. Sergio participa en muchos eventos del sector y también es miembro del Campeonato del Mundo del Gelato. Su apasionada actividad en el mundo de la heladería le ha valido muchos prestigiosos premios, incluido el Master of Art and Craft Award en 2016, importante reconocimiento que destaca la excelencia creativa y artesanal de Italia. Sergio Colalucci. Heladero de familia, en 1980 empieza a trabajar con su padre en el negocio familiar y en 1990 llega a ser propietario. Profundiza sus conocimientos del mundo de la heladería, participando en numerosos cursos de formación internacionales y también con estudios específicos en ciencias alimentarias. Docente y asesor en diversas universidades prestigiosas, ha recibido numerosos reconocimientos en Italia y en el mundo. Es miembro del comité organizador de la Copa del Mundo de los Helados y formó parte del equipo que ganó la Copa en 2006. Junto con Sergio Dondoli y Giancarlo Timbalo, crearon la fundación Worldwide Gelato Foundation, desde donde ofrecen formación y consultoría para empezar a trabajar en el sector de los helados y contribuir a la difusión de la cultura del verdadero helado artesano en el mundo. 3 auténticos embajadores del helado artesanal, 3 celebridades italianas convocadas por Affadia, conversarán hoy en una charla de colegas y nos compartirán su mirada, su profesionalismo y, sobre todo, la pasión por el auténtico helado artesanal. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. La verdad que para nosotros es un gran placer esta nueva charla. Como dijo antes Andrea, empezamos con la charla abierta aquí de Argentina, con sabores típicos de Argentina, pero hoy nos vamos a viajar un poquito más lejos, desde la pandemia que nos ha permitido abrir esta ventana. Para nosotros es un placer, y en esta ocasión en particular, ahí vieron la historia de estos 3 monstruos del helado, excelentes personas los 3, que nos van a poder contar cada uno en su historia, cada uno desde su lugar y sus vivencias, algo que obviamente que nos comunica con ellos, que es la pasión del auténtico helado artesanal. Le agradecemos a los 3 fundamentalmente por la humildad que han tenido de compartir estos momentos, lo cual marca la grandeza de ellos. Vamos a ir directamente a la primera parte, primero con un gran joven de trayectoria en el helado como Sergio Dondoli, que tiene ahí en San Gimignano una heladería muy característica, que tiene una bella historia para contarnos. No solo nos gustaría, Sergio, que nos cuentes no solo la historia de lo personal, cómo es tu historia y tu relación con el helado, sino también un poquito la historia del helado desde su nacimiento. Sergio, te escuchamos con mucha alegría. Ciao a tutti, buongiorno, buonasera. Hola a todos, buen día, buenas tardes, buenas noches. Así saludamos a todos correctamente. En principio les agradezco por esta invitación. Para mí es un honor participar, pero sobre todo porque tengo la oportunidad de ver nuevamente a los amigos, queridos amigos argentinos que me dieron tanto cuando los visité. Para mí es un honor estar con ustedes. Entonces, volviendo a mí, yo nazco en 1984 como heladero, y en ese momento vivía en Alemania. Venía de una tradición tenía restaurante, pero vendí mis 2 restaurantes para dedicarme al helado.
el helado, no sabía cómo se hacía. Fue mi cuñado el que me enseñó. En realidad me dio recetas, 6 recetas, y de estas 6 recetas yo empecé a hacer helado en 1984. Cuando comencé yo, las recetas contemplaban solamente un azúcar, sacarosa. No había neutros, no había estabilizantes, no conocía nada. Azúcar, huevo donde era necesario y si no, la clara del huevo. Todos estos eran nuestros emulsionantes de ese momento. Pero bueno, comencé a hacer helado de la manera más simple. Después, en 1988, volví a Italia y decidí no abrir una heladería en ese momento porque me demandaba mucho tiempo, tenía nostalgia de mi familia, de mis hijos y que no me veían nunca cuando tenía heladería. Pero en 1992 reabro la heladería porque el fuego sagrado que cada uno de nosotros tiene adentro en ese momento empezó a quemar fuerte. Entonces tenía realmente necesidad de abrir la heladería y tuve la suerte de abrirla en San Gimignano y de encontrar un lugar muy bueno en la plaza principal. Pero este local hacía 2 años no lo quería nadie y entonces yo me tomé el lugar y abrí mi heladería. Al principio fue un poco complicado porque era un pueblo pequeño donde había turismo, eran extranjeros y yo era extranjero, si bien vivía a 10 kilómetros, pero era considerado un extranjero de alguna manera y no me facilitaban nada. De todos modos, nuestra heladería de a poco comenzó a tener éxito. Para mí un poco inmerecido, pero mi esposa y yo éramos buenos porque hablábamos varios idiomas, francés, inglés, alemán, y esto facilitaba la relación con la clientela internacional que frecuentaba nuestra heladería. Mi heladería, pero se volvió famosa gracias quizás a la intuición que en ese momento, y estamos hablando finales de los años 90, 95, 96, de explotar los ingredientes del territorio, es decir, lo que proponía el territorio. En ese momento no era muy común hacer esto en las heladerías, pero yo desde el principio puse en la gama de mis gustos inmediatamente el sorbete de Bernacha, que sería el vino local de San Gimignano. Es un vino blanco, no es un vino perfumado, como el Moscato, habría tenido muchísimo éxito si hubiera tenido Moscato, pero el Bernacha, el vino del territorio, y yo proponía ese gusto. Esto claramente despertó la curiosidad de la gente, pero el éxito más grande llegó cuando creé por primera vez la crema de Santa Fina. Y ustedes me van a preguntar, ¿qué es esta crema de Santa Fina? Bueno, la crema de Santa Fina es una crema que está dedicada a la Santa de San Gimignano, y después les voy a contar cómo llegué a este nombre, pero lo que contiene representa mucho a San Gimignano. Y esta crema contiene el azafrán de San Gimignano. Es el primer azafrán DOC de San Gimignano. El azafrán de San Gimignano, por el proceso de DOP, empleó poco tiempo porque era una historia conocida en el mundo en aquel momento, que el azafrán de San Gimignano era el más popular de aquel entonces. Tanto es así que el azafrán fue explotado por la población en 1800 para construir las famosas torres que hasta el día de hoy se encuentran en San Gimignano. El azafrán formaba parte de la historia de San Gimignano en una forma tan fuerte que yo
tuve la necesidad o sentí el deber de explotar este ingrediente maravilloso en particular, pero muy, muy caro para hacer el helado. La historia nace así. El día de Santa Fina es el día que me salió mejor que nunca este helado, porque es un helado muy particular, hay que saber dosificar. Como en el helado es muy importante el equilibrio de los ingredientes, es muy importante también el equilibrio del gusto. Y esta dosificación me sirvió para obtener la justa cantidad. La historia dice que yo todos los años, el día de Santa Fina, tenía que ir a servir los helados a los sacerdotes de San Gimignano, a los obispos y a los otros sacerdotes de las ciudades de alrededor, que se reunían en un almuerzo en un restaurante. Y yo todos los años servía el helado, pero todos los años servía granizado de chocolate, porque el párroco amaba el chocolate, el granizado. Pero yo me presenté con este nuevo gusto. Entonces se lo doy para que lo prueben. A todos les encantó porque nunca habían probado el helado al azafrán. Y el obispo se levanta y dice, ¿y entonces qué nombre le va a dar a este helado? No lo sé, no tuve tiempo para pensarlo. Lo hice y se los traje. Entonces dice, mire, encuéntrele un nombre que yo quiero, cuando pase por su heladería, quiero saber cómo se llama. Entonces me fui a lo de mi esposa y le dije, mira, el obispo quiere saber el nombre de este helado, y trataba de encontrar un nombre simpático. Azafranito, heladito de azafrán, pero no lograba, hasta que a un cierto momento llega el obispo, y entonces cuando él me preguntó, ¿y entonces qué nombre le dio a este helado? Espontáneamente me vino el nombre de crema de Santa Fina. Esto obviamente lo sorprendió y un poco lo emocionó. Así que me abrazó porque estaba muy feliz que finalmente existía un helado con un nombre de una santa, y en este caso era Santa Fina. Entonces dijo, entonces yo voy a bendecir este helado y tengo que decir esta bendición. Me trajo suerte porque logré llevarlo a todos los continentes del mundo, y esto realmente me da muchísimo gusto, y quizás fue esto lo que me ayudó a ser famoso en el mundo. Esta es un poco la historia de Sergio. Después yo inventé otros helados. Tengo 11 marcas registradas, así que 11 marcas, 11 helados que yo creé y que registré. Ay Dios, porque cuesta muchísimo, pero yo estoy al principio, esto me daba mucho placer. ¿Qué les tengo que decir? Yo soy muy feliz de lo que tengo y de todos los reconocimientos, no solamente de los amigos, a los que agradezco nuevamente, sino de muchos colegas, y en particular el reconocimiento de un público que no me abandona, si bien el año pasado un poquito me abandonó porque no había nadie. Pero este año volvieron y veo que tenemos de nuevo nuestras colas. Soy muy feliz, soy muy feliz. Muy bueno, Sergio, muy bueno escucharte. La verdad que increíble. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Increíble la historia de Sergio. Yo ya tuve la posibilidad que me la contara mismo allá en San Gimignano, así que buenísimo. Lo que quiero decir, cómo el helado artesanal trasciende, ¿no? Y va trascendiendo fronteras. Tenemos gente conectada, bien Silvia lo dijo, de todo el mundo. Pero pude ver así un poco al vuelo Federico Zamora de Brasil, Luis Rivas de España, Lorenzo Benítez, gracias también por estar de acá de Buenos Aires, Julito Bertone de Estados Unidos, Sebastián de Marchi de México. La verdad que es un gran gusto, y bueno, no, yo quería que tomemos la dimensión para los que están escuchando de las figuras que tenemos hoy en este panel. El otro día, cuento esto cortito, pero para un poco situarnos, me levanto en casa un sábado a la mañana, prendo la televisión, transmitiendo desde Madrid. Bueno, transmitían desde Madrid,
una chica argentina que junto con su marido abre una heladería en Madrid. Resulta que yo estaba en casa mirando la televisión, dice, bueno, ¿cómo comenzamos? La chica pastelera, me dice, el notero le dice, pero ¿cómo se dio? Dice, no, yo busqué a los mejores heladeros del mundo. Dice, les escribí y pensé que no me iban a contestar. La verdad, me sorprendieron cuando me contestaron. Hasta ahí va, todo bien, yo veía mirando, ¿quién serán los mejores heladeros del mundo? Cuando nombran a los dos Sergio, Colalucci y Dondoli. Mi sorpresa, por supuesto que no me asombró, porque lógicamente que sé lo que son, pero no, el tema no es solo esto, que la heladería es suceso en Madrid y ya abrieron otra. Por eso que y esto trasciende fronteras y cuando se hacen las cosas bien, uno no toma dimensión hasta dónde se puede llegar. Después vamos a ver durante la charla, van a compartir recetas, vamos a hablar de la parte técnica, cómo es abrir heladerías en Rusia, cómo hablar en ruso en la televisión rusa, Dondoli. Así que esto lo quería contar porque estando en la Argentina y que aparezcan dos amigos hablando, que lo nombraban desde España, me puso muy contento. Y como ven también cómo la semilla se va dejando, tenemos a Eugenio Morrone, que es la nueva generación, digamos, campeón del mundo en la última edición de la Copa del Mundo, un gran colega con una promesa impresionante porque sabe muchísimo, ha demostrado en la Copa del Mundo todo su saber. Por suerte lo conocí en la Copa Italiana antes que sea campeón del mundo y la verdad que una persona excepcional, excepcional. Eugenio, compartimos raíces no solo italianas, sino calabresas, así que para mí es el doble gusto que somos los dos del sur. Y tiene su laboratorio en Roma, y la heladería en Roma, como vimos en el video. Contanos cómo te iniciaste en el mundo de la heladería y por qué en Roma, Eugenio. Allora, intanto vi ringrazio per l'invito. Bueno, en primer lugar les agradezco la invitación porque para mí es un honor estar acá con ustedes y con tantos colegas, los dos Sergios. Es un honor formar parte de este web porque es una hermosa, una bellísima asociación, única en el mundo. Entonces, yo nací en 1984, o sea que cuando Sergio estaba empezando a fabricar helado. El 1 de enero. Yo tenía esta pasión de trabajar. Al principio se trabajaba con lo que había, se daba una mano. Y yo trabajaba durante el verano, en realidad. Estaba en Sicilia, en Calabria, de un lado a otro. Yo tenía una intolerancia a la lactosa, pero amaba los helados de fruta, que son distintos de los sorbet, con helados de fruta con leche y crema. Yo comía más que nada granizados, tomaba más que nada granizados, granite. Y no entendía por qué en Sicilia y en Calabria, donde hay tanta materia prima, pero hay poco conocimiento, a diferencia de las otras regiones. Yo hace 15 años que no voy a esa zona. Yo no sé si se desarrolló más, pero no existe la misma profesionalidad que yo encontré en ciudades como Roma, Florencia, etcétera. O sea, quizás porque son personas un poco encerradas respecto de la posibilidad de ampliar sus propios conocimientos, porque tienen muy buena materia prima. Entonces me trasladé a Roma y estudiaba ahí para poder buscar fondos para mantenerme, porque mi papá y mi mamá no me mandaban plata para mantenerme. Entonces tuve la suerte de conocer un excelente heladero en Roma y me enseñó muchos secretos de nuestro mundo. Yo siempre amé el helado hecho, no natural, digamos con pocos ingredientes, porque en mi pequeña experiencia lo que comprendí es que lo más importante es la sencillez. Pocos ingredientes y un helado bien hecho. Entonces llego a Roma, me pongo a estudiar
empiezo a colaborar con este heladero que podría ser Vittorio Malasei, que podría ser colega de Sergio. Y ahí empiezo con él y abro mi heladería junto con mi pareja en el 2008 en Piazza Roberto Malatesta. Después participé en distintos cursos y también participé en concursos. Sergio tal vez se acuerda porque yo estaba en las masterclass para seguir. Yo veía la Copa del Mundo desde afuera como una cosa lejana y veía que todos competían. A mí, yo quería competir, no quería estar viendo cómo competían los demás. Es un momento de gran crecimiento, incluso la participación, porque si uno está solo en el laboratorio no aprende. Es importante participar en estos concursos, porque ver y confrontarse con otros conocimientos e intercambiar seguramente a uno le permite crecer. Después a mí me parecía que al helado le faltaba algo. Entonces, a través de la Asociación Italiana de Heladeros, me relacioné con ellos y ellos han hecho cursos de gran innovación que avanza en parámetros que nosotros conocemos. Son parámetros empíricos que nos ayudan, pero el helado tiene una serie de elementos. Hay que tener, no son simplemente los ingredientes, hay que conocer las materias primas. Cuando se crea un gusto, hay que pensar tanto a nivel de los sentidos como de la estructura del helado. Y es necesario tener parámetros más avanzados que los clásicos que conocemos. Entonces, yo participé en muchos concursos para crecer, para ver cómo eran las otras propuestas y después hice una selección para el equipo italiano. La selección fue muy difícil. Yo después me lastimé una mano y no pude competir en Roma. Y me fui a Nápoles, donde me encontré con 27 heladeros. Era muy difícil la situación. Después fui al campeonato italiano en Rimini, donde nos conocimos con Máximo. Y ahí la situación fue muy dura porque había que hacer en 3 horas distintos tipos de helados, incluyendo un helado en una copa helada, porque fue muy difícil esa competencia. Y después nosotros llegamos, cuando ganamos con la selección, a la Copa del Mundo, donde estaban también distintos pasteleros. Es una competencia de grupo donde hay cocineros, pasteleros, etcétera. Esto comenzó en marzo, el entrenamiento empezó en marzo. Tuvimos 9 meses intensos entrenándonos, en los cuales crecimos mucho, porque es muy importante intercambiar con colegas que hacen otras disciplinas como la pastelería, la cocina misma. Y después, durante esos 9 meses, es como si hubiera hecho 10 años de cursos, porque el crecimiento es admirable, es evidente el crecimiento que uno logra. Muy bueno. Increíble. Gracias, Máximo. Increíble. Una historia rica como la de Sergio, y en cada palabra siempre se nota algo que los une, que es la pasión, pero digo, a cada minuto aparece algún tip que van tirando con respecto a buscar producto, a identificarse con algo, la creatividad. Siempre hay algo más y hay algo por hacer, y eso hace, obviamente, que la identidad del producto hace al crecimiento y que hay que estar formándose constantemente. Y hablando de formación, vamos a hablar al señor Formación, al querido Sergio Colalucci, que también tiene una rica historia, como estuvo en la presentación, hablando de su familia, de 50 años de historia. Y poquito, Sergio, que nos cuente desde su nacimiento en la heladería, y cómo fue, más allá de su historia personal, cómo vio la heladería en estos 50 años, cómo fue mutando, cómo fue cambiando, y obviamente que como uno ve hoy los resultados, cómo fue cambiando para mejor. Querido Sergio, te escuchamos. Dunque, Bueno, noi siamo... nosotros, la mía es una historia muy especial. Io fondamentalmente vengo da una famiglia che fa gelato
in realtà dal 1969, anche se 2 giorni fa abbiamo scoperto che dei nostri discendenti nel 1895 producevano biscotti. E abbiamo ritrovato un logo che fa parte di un libro che sta all'interno del Ministero. Fernanda, no te escuchan. A questa storia. Quindi non è neanche 50 anni, diciamo che veniamo No son 50 años. Venimos de la pastelería desde hace más de 50 años. Pero nosotros estamos a partir del 69, pero por la autorización del negocio, nosotros estamos desde 1974, que producimos helado. Entonces, nuestra historia es bastante larga, pero con respecto a mi persona, yo nazco no como heladero, sino como agrimensor. Yo durante muchos años fui agrimensor, así que no trabajaba como heladero, sino que ayudaba a mi papá en la heladería. Cuando yo ayudaba a mi padre en la heladería, en realidad se hacían 6/8 gustos de helado, porque el helado, si les muestro las recetas de mi padre, era un azúcar, 1 litro de leche, 2 cucharitas de lo que en esa época se llamaba neutro blanco, y existía un neutro al pistacho, a la frutilla, al chocolate, pero la realidad de ese entonces eran 6, 7 gustos, 8 gustos de helado durante el periodo de alta temporada, en nochola, chocolate, pistacho, y en verano se hacía frutilla, limón y las pequeñas amarenas que nosotros aún hoy hacemos. A partir de allí, ¿qué pasó? Mi padre compró el negocio, renovó la heladería, la agrandó. El día, lamentablemente, después a mi papá le dio una ACV y yo de agrimensor tuve que pasar a trabajar como heladero. Así que empecé honestamente sin tener nada en el bolsillo, ni cómo comenzar, y con mi esposa Alessandra, y esta es la sacrosanta verdad. Mi esposa en esa época me prestó, si no recuerdo mal, que era el año 89, 90, me prestó 300.000 liras para hacer un primer curso de heladería en Rimini, que lo hacían en la Cámara de Comercio, y con el maestro Luca Cariencia, que considero una obligación nombrarlo porque para mí hasta hoy fue el más grande innovador del helado de tradición italiana y artesanal. Y yo comencé a hacer este curso. Cuando volví a casa, le dije a mi padre, que vivió todavía 8 o 9 meses más y después lamentablemente falleció, y le dije, mira que el helado no es un poco de azúcar, leche y neutro, el helado es algo más complicado, es algo más científico, algo más, digámoslo así, diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. Y así comencé a apasionarme y dejar el helado tradicional y sobre todo la actividad de agrimensor, y empezar a estudiar lo que todavía hoy me apasiona mucho, que es la química de los alimentos y la ciencia de la alimentación. Es decir, que estudiando empecé a comprender las diferencias entre los ingredientes y me apasioné en este oficio, y seguí haciendo cursos y capacitación hasta llegar a ser hoy llamado maestro heladero, pero yo me considero un
heladero, me gusta mi oficio, tengo pasión por mi oficio, así que la historia del helado que me vincula mucho a mis amigos más que a mis colegas, ¿no? Amigos los llamo, me lleva hoy no a definirme como un heladero campeón del mundo de la heladería, sino que me considero una persona apasionada por su oficio y al que le da el corazón y el alma. Y considero que cada uno de nosotros tiene su historia, y para este oficio tiene que ponerle el corazón y el alma. Y otra cosa importantísima, el heladero que funciona como nosotros, tiene al lado seguramente una familia que fundamentalmente ayuda en la heladería y a llevar adelante este hermosísimo oficio. Esto es para contarles un poco cuál es mi historia. No sé si soy respetado en mi mundo o no. Lo que sé es que tengo muchos amigos y muchos colegas con quienes intercambiar ideas y opiniones además de Dondoli, a- y a quien pondría también a Mauro Petrini. Si bien él le dio son mis amigos más importantes y esto seguramente sí. Después la historia me llevó a desarrollar lo que es la tradición del helado, porque creo que cada heladero hoy de alguna manera tiene que estudiar su oficio. La profesionalismo del heladero no está solamente en conocer la receta. Es más, por algunos aspectos, la receta es el último de los aspectos. La heladería hoy cambió, es una heladería moderna, tiene otras exigencias. Antes escuchaba a Eugenio que hablaba de la intolerancia a la lactosa y nosotros tenemos que hacer atención a estas cosas. Tanto es así que yo, por mi papá, estudié una fórmula y hoy considero también una patente internacional realizar un helado privo de cualquier tipo de azúcar y azúcares que vamos a lanzar con el marca Colalucci, que formará parte de la receta de muchos años de experiencia, de estudios, de pruebas, de test, etcétera. Esta es un poco mi historia. La otra cosa importante para mí que va a darme mucho es la Copa del Mundo. La Copa del Mundo es algo extremadamente importante, pero que hace crecer no solamente el sector de la heladería, sino que hace crecer justamente la experiencia entre heladeros. Porque si nosotros hoy estamos aquí con ustedes y les agradezco por esta posibilidad, es porque con Argentina ya hace unos años, cuando en 2006 hemos ganado la Copa del Mundo, ya se instauró amistades y comenzamos a intercambiar opiniones, ideas. Y esta es una de las cosas más lindas, digamos, de la tradición del helado artesanal. Esto es un poco la síntesis muy apretada de mi historia. Qué bueno todo lo que comentan y que coinciden, ¿no?, en este punto del aprendizaje continuo, ¿no?, del aprender, de formarse, de profesionalizarse sin perder el corazón y la esencia, ¿no? Y mencionabas, antes Eugenio mencionaba la posibilidad de participar del campeonato como una posibilidad de aprender, ¿no? Que uno asocia los campeonatos como la posibilidad de competir, sin embargo ustedes introducen en la palabra campeonato la palabra familia, la palabra aprendizaje y la palabra amigos, ¿no? Como esa instancia de encuentro y de aprendizaje continuo, ¿no? Y en ese sentido yo me quedaba, tenemos acá al campeón del mundo, no sé si les parece, a mí me gustaría que Eugenio nos cuente con qué receta ganó, ¿no? Porque queremos saber cuál fue el sabor ese ganador que siempre nos gusta. A la gente que participa en estos webinars les encanta compartir las recetas. Aunque yo en mi casa no haga helado, me gusta escuchar las recetas ganadoras, ¿sí?
Así que, ¿les parece por ahí si Eugenio nos cuenta, querés compartirnos tu receta, Eugenio, cómo fue y contanos cómo surgió ese sabor ganador, ¿no? Que tiene ya un nombre muy particular. Allora, Eugenio, come abbiamo spiegato prima, la Coppa del Mondo è una Como gara explicamos antes, la Copa del Mundo es una competencia de equipo de 4 personas, más otra chica importante. Questa era la vaschetta che abbiamo fatto Esta insieme. es la bandeja que hicimos juntos, Un cioccolato que tiene chocolate, un chocolate Macaer, all'interno que era dovevamo obligatorio. seguire il Dentro nostro teníamos que seguir nuestro erano i tema, segreti del bosco e que era los la secretos del bosque, y nosotros hicimos una decoración con un richo de castaña. Dentro de este helado al chocolate, no sé si podés compartir la receta, había un helado al chocolate con una técnica innovadora para mantenerse en la tradición, pero la innovando. siguiente. Ahí mostramos la siguiente, que es la receta. Ahí está, ahí está. Si utilizzano l'innovazione di questo gelato è che non si Innovación de este helado es que se utilizan la stabilizzazione di la questa estabilización de esta estructura consumo del gelato italiano ed è garantita dalla está stabilizzazione garantizada meccanica. Viene fatta una lavorazione meccanica sia dello por zamballone una elaboración mecánica, tanto del zamballón como del chocolate. dobbiamo usare per forza questa massa del macaè viene fatta Entonces esta pasta se realiza 85 gradi la miscela, viene fatto tipo una ganache una vez que se llegó a la temperatura necesaria de la mezcla, se hace una emulsión adecuada para que se convierta un'emulsione en una emulsión proprio per lavorare bene elástica y brillante para que se trabaje la manteca de cacao dentro de esta pasta y se conserve la estructura. Es muy importante esto. il collega Sergio Primero dijo el colega Sergio que antes se usaba huevo y los ingredientes eran pocos. La yema para las cremas y después se utilizaba también la clara, pero esta receta no tenía otros elementos que la hicieran más densa. Entonces es importante por distintos aspectos la parte de la estabilización, un helado que no tenga un elemento que lo haga más denso para que le dé por lo menos un poco de cremosidad. Hay una serie de elementos. non c'è nemmeno l'uovo, in questo cioccolato non c'è l'uovo, nello zampaione c'è l'uovo. En el zamballón está el huevo, en cambio. Entonces, si ustedes quieren compartir el zamballón, la receta de zamballón, el zamballón era una parte que nosotros le agregamos al helado. Fue una cosa que hizo el cocinero que logró hacer con cierta estabilidad para hacer algunas inserciones en el helado con este sabor, para que el helado siguiera quedando blando, porque era una mezcla entre un helado y un semifredo que tenía que quedar suave para la temperatura de servicio incluso. Porque el helado, cuando se lo trabaja a la temperatura de servicio, es muy difícil después presentarlo. Porque para cortar un dulce o una torta helada se necesita una temperatura mucho más alta, pero el helado en la boca se siente mucho más frío. Entonces el zamballón hay que hacerlo con una técnica. Esta emulsión se realiza de una manera muy especial en el baño María, con una parte de azúcar y también la yema, y después se le agrega la mezcla, se la deja toda la noche y después empiezan a preparar las distintas mezclas y se hace la parte de la mantecatura para después se pone un gelé, una salsa de algún fruto rojo para que después se ponga en la base un crumble para que hubiera algo crocante con un aislante de chocolate siempre del mismo tipo para poder cubrir este crumble con una cierta humedad para que no llegara a congelarse. Esto es lo que contenía esta bandeja de helado al chocolate. No sé si hay alguna otra pregunta. Que bueno, mostremos cómo quedó. A ver, ¿querés mostrar la placa para ver cómo quedaba de nuevo la bandeja?
Excelente. Bueno, gracias por la generosidad. Questa siempre era la lo prima digo. prova. Sí, Esta era la impresionante. primera prueba. Tuve la suerte de probar el helado y para los colegas que estén y que tienen la posibilidad de tomar nota de la receta, no se la pierdan, háganlo. Después seguramente igual se va a hacer llegar el video de la charla para volver a escuchar detenidamente todos los pasos a seguir. Es un helado de campeonato, un helado premiado, con lo cual es algo para sorprender a sus clientes el que lo quiera hacer, porque la verdad es que es algo muy distinto a lo que quizás estamos acostumbrados. Son Aquí, helados de altísima calidad e innovación. aquí preguntan si podía, ¿qué tipo de fibra utilizó? Sí. Eugenio, ¿qué tipo de fibra utiliza? Nel gelato al cioccolato? ¿En el helado al chocolate? Una fibra inulina, que hay muchas fibras. Inulina instant. Perfecto, perfecto. Tanti Muy bien. tipi, anche la scelta. Hay distintos tipos también, porque cuando se habla de inulina uno dice el nombre, pero también hay que buscar las distintas calidades. Hay una familia muy grande de este producto. Cada inulina trabaja en un modo distinto dentro del helado. Algunas secan un poco más, algunas te dan un poco más de suavidad. Hay otras que se utiliza como una especie de lastre, entre comillas, para darle otra estructura al helado. Inulina instant es esta. Acá lo puedo confirmar con Sergio, que es el que más conoce de estas cosas. Porque cuando se habla de inulina, se habla en general. Sí, es muy cierto, depende mucho del tipo. Depende del tipo de inulina que se use, también se pueden obtener distintos productos, más caliente, más frío, más o menos soluble. O sea, según el ingrediente o el producto, o incluso según dónde se la coloca, obviamente puede variar el tipo según la crema, según sea de crema, sea de fruta o algún otro tipo de producto final que se quiera buscar. Qué bueno. Perfecto. Aquí tenemos una persona que además de Max y Gabriel que lo probaron, dicen que el sabor es espectacular porque combina el chocolate con la frambuesa, con el zamballón, así que sí, imagino que es una combinación explosiva. Así que bueno, ojalá algún argentino quiera hacerlo, así podemos probarlo aquí en nuestro país también, ¿no? O si no, si fuera en otra parte del mundo, que después nos cuenten. Ahí hablaron de la Copa del Mundo, hablaron de lo que significa estar en la experiencia esa, si recién Eugenio nos hablaba de la cantidad de tiempo que estuvieron para una preparación, uno piensan de que van a un campeonato, que solamente se prepara una receta, que son 2 o 3 días y se terminó la historia, y el proceso para presentarse es muy largo, es muy sacrificado, porque uno deja hasta a veces de pensar en su vida personal para dedicarle tiempo a todo esto con un alto grado de pasión, y obviamente que después cuando se dan los resultados finales y uno escucha el himno de su país y uno a veces lo ve cuando uno hace el deporte que uno practique y cuando ve que se está izando una bandera, cuando se te empieza la pielcita a poner con de punta, te da una sensación, primero decís, ¿para qué hago todo esto? Y después te das cuenta para qué lo hiciste. Nos gustaría, bueno, si bien ver el tema de la cocina del Campeonato del Mundo, por qué se inició esto y con qué sentido, y también ustedes que han viajado, más que todo ustedes, los Sergio, al querido Dondoli, que ha recorrido tantísimos países, que han brindado asesoramiento. ¿Cómo ven el helado en cada continente, en cada país? ¿Cómo fue mutando a través del tiempo? Bene, ebbene Bien. sì. Sí, di vueltas un poco por todo el mundo. Estuve en todos los continentes.
El helado es muy distinto. El helado nuestro, el tradicional que conocemos nosotros, lo encontramos en Italia y en Argentina. Todo el resto del mundo es muy distinto. Yo recuerdo cuando abrí la primera heladería artesanal en Moscú, donde Sergio me vino a ayudar, porque las cosas ahí se empezaron a complicar un poco. Ahí hablar de calidad. Él no lo dice porque es modesto, pero a esta altura nosotros ya tenemos 13 heladerías y un laboratorio central en Moscú. Sí, sí, está bien, pero eso vino después, porque hablar en Moscú de calidad del helado es como hablar conmigo y con Sergio y quizás con Eugenio de astrofísica. Es más o menos esa la comparación. Vos vas a estos lugares, es más, te piden que vayas a estos lugares porque esperan y quieren el mejor helado, pero después te enfrentas con la realidad. La realidad que está dividida de dos maneras. Primero tenés que encontrar los ingredientes y que sea el mejor, o por lo menos lo mejor que puedas encontrar. Yo me desesperaba porque la leche en polvo de ese tipo en Italia ni siquiera se la daríamos a los cerdos. Lamento ser tan crudo por mi sinceridad. Pero es eso lo que pasa. Y esto ya fue el primer problema. El segundo problema es cuando uno se enfrenta no con la factura de mi asesoramiento, sino lo que cuesta hacer el helado, que debería tener buenos ingredientes, y esto no es lo que ellos desean, lo que ellos esperan. En el exterior, excluyendo Alemania, que tiene una tradición de heladería italiana y también España, en el exterior el helado se entiende como un negocio. Entonces no tiene que costar mucho y tiene que producir mucha plata. Pero esto es complicado lograrlo. Esto es complicado porque a tal punto que yo algunos asesoramientos, yo tuve que interrumpirlas, no seguir avanzando, porque les digo, ustedes no necesitan que yo los asista, porque ustedes tienen que ir a una empresa que les venda cosas ya semiproducidas y listo, sigan adelante con ese negocio. Entonces, en el mundo fuera de Europa, no ha habido una conciencia de mejora desde el punto de vista cualitativo. Al contrario, empieza a verse que eso pasa en Europa y también en Italia. Ustedes no crean que en Italia, sea una excepción frente a la posibilidad de encontrar una calidad que no sea la óptima. Nosotros tenemos que agradecer la llegada de Chrome a este mundo, porque nos ha dado una sacudida al mundo del helado que estaba yendo en una dirección de pérdida absoluta de su personalidad, porque estaba en manos de empresas que se la llevaban toda. Era una calidad absolutamente chata, era solo un gusto, todo igual. Era uso de ciertos productos y basta. En cambio, ahora llegó una conciencia para el verdadero artesano de mejora. Incluso yo me sentí sacudida. Si yo creo haber iniciado con esto mucho antes de la llegada de Grom. Pero, por ejemplo, en España, donde abrimos con Sergio esta heladería, ellos son conscientes de la calidad. De todas formas, es algo que se ve en los últimos años y ahí nos tenemos que parar, porque en los últimos años nosotros, desde hace ya varios años que estamos en este tema,
Pero yo quiero hacer asesoramiento en personas que quieren abrir una heladería y quieren buscar calidad, porque en Alemania nosotros hicimos asesoramiento a una persona que vivía en Luxemburgo y eligió la calidad, hizo la apuesta por la calidad, porque eligió hacer gustos, sabores increíbles, increíbles, que reflejaban lo que había en su territorio, pero en algo que nunca. Vos comerías un helado de queso. Y esta señora nos hizo comer un buen helado con estos sabores, porque era una cosa absolutamente particular. En realidad era mejor el helado que el producto, que la materia prima del queso transformado en helado era más rico. O sea, no se conforman con el granizado, la vainilla y el chocolate. Quieren algo personalizado de cada región. Y esto es un signo ya de gran crecimiento, porque para hacer eso hay que tener amor, hay que ser un apasionado por esa actividad. Y no solamente se va a mirar cuánto te cuesta una receta y mejor si te cuesta 2 euros en lugar de 4, porque lo que tenés es simplemente un negocio. Esta es una gran esperanza. Yo veo que ahora tenemos una posibilidad en Italia. En el resto del mundo, en cambio, yo debo decir que hasta este momento es impresionante. Perfecto, perfecto. Incluso Sergio Colalucci también es una palabra autorizada, incluso porque al haber abierto tantas heladerías y Sergio incluso enviar vos envías helado también a distintas partes del mundo, ¿es así? ¿Cuál, Sergio? Ahí Colalucci. Colalucci. ¿Llegaba el helado de Colalucci a Dubái? ¿Es verdad o no eso? Devo dire che il Bueno, gelato... tengo que decir, el helado Colalucci no llega solamente a Dubái. Hemos mandado helado a Australia. Así que llegamos realmente muy, pero muy lejos. Sí, nosotros producimos helado, lo mandamos a distintas partes del mundo, trabajamos en España, Alemania. Ahora estamos trabajando sobre 2 nuevos proyectos, uno en Uzbekistán y otro en Bahrein. Así que sí, pero para hacer esto invertimos mucho tiempo, mucho dinero en un laboratorio, porque nosotros, digamos que ahora comenzamos a crear la marca Colalucci, aunque en realidad nosotros servimos a más o menos 70 puntos de venta en Italia y fuera de Italia, porque trabajamos siempre para otros. Ahora decidimos también empezar a trabajar con la marca Colalucci y saliendo un poco de los carriles, ¿no? Para hacer esto tenemos un laboratorio muy, pero muy grande, un laboratorio de producción que son más o menos de 1000 metros cuadrados y ahora estamos ampliándolo y lo vamos a llevar a 1500, 1600 metros porque tenemos muchos pedidos de producción para otros. Lo que sí es difícil y es la cosa que nos caracteriza es que hacemos muchos helados también para otros. Y hacemos ingredientes en polvo para otros, sobre todo personalizados. Lo importante es mantener el nivel de calidad muy alto y lograr también con muchos kilos de helados para seguir siendo artesanos, porque nosotros producimos todo en casa, o sea, en casa. La producción no es solamente helado de tipo tradicional, sino hacemos nuestros semi-elaborados, nuestras salsas, nuestras drops, o sea, nosotros partimos de los ingredientes primarios para llegar a los productos terminados de los distintos tipos, de distintas variedades. Nosotros hacemos muchas producciones
de distinto tipo. Y esto, sobre todo, porque creemos en el personal. Es decir, lo que decía antes Sergio, que quizás él todavía no lo sabe porque lo estoy anticipando hoy. Ahora vamos a ampliar 3 puntos de venta en Madrid. Y en Madrid, con estos señores argentinos, hemos alcanzado el top de la calidad y para llegar a esto es necesario ir a Madrid, ver cómo se puede trabajar, ver cómo se puede colaborar juntos, ver cuánto dinero hay que invertir. Tener un producto de calidad no es tan simple, sobre todo si se empiezan a hacer, digamos, números, si se alcanzan números importantes. Pero yo creo, y esta es mi experiencia familiar, entre mí, con mi esposa, sobre todo con Sergio Dondoli, nosotros hicimos muchísimos locales alrededor del mundo. Pienso que si uno trabaja de forma seriamente, esto se puede lograr, porque es verdad que en Luxemburgo hicimos helado con queso, pero en Madrid hacemos helado de pistacho con el que gané en la Copa del Mundo y eso es una marca de fábrica, así como es la de Santa Fina, que estos señores argentinos tomaron nuestra filosofía, que no es solamente vender, sino es tener el top del helado artesanal hecho en todas las partes del mundo donde se puede hacer. Y en algunos lugares tenemos dificultades para encontrar buena fruta o buen chocolate. Así que digamos que mi experiencia desde el punto de vista productivo me lleva a pensar que en el mundo hay mucho por hacer, pero a nivel artesanal nosotros podemos hacer y podemos hacer muchísimo. De esto estoy muy convencido porque si uno organiza su trabajo, su producción y cree en ella, seguramente se puede llegar a ser un artesano que puede hacer 1.500 kilos de helado por día. ¿Cuál es, Sergio, vos estás diciendo que producís mucho helado para distintos puntos de Italia, estás hablando de muchos países a los cuales envías helado? ¿Cuál es esa línea que puede dividir lo artesanal de lo industrial? Ma guarda, ti dico io Mira, che yo te digo que según mi experiencia directa, yo hice mucha capacitación a grandes laboratorios industriales, ¿está bien? Así como hice mucha capacitación a laboratorios artesanales. Yo creo que la diferencia en realidad existe solamente en la mente de quien puede trabajar bien. Puede ser uno que hace 5.000 kilos de helados por día, pero trabajar con una gran nochola o puede ser un artesano que tiene su laboratorio y trabaja con una nochola no muy buena o con un pestacho no muy bueno. No hay una línea que divide lo artesanal de lo industrial. Lo que existe es la mente humana que decide si quieres la calidad o no querés la calidad, porque puedes hacer calidad haciendo 1.000 kilos de nochola por día. ¿Por qué no? Es una cuestión de equipamiento, es una cuestión de organización, es una cuestión de ingredientes. Esto determina qué cosa al final, una marca de calidad o no, y determina los costos, porque si uno utiliza una buena nochola, no es lo mismo que poner crema, una buena crema, que más que 4 gotas de color marrón, ¿no? Y hacemos una nochola igual, porque para mí no hay una línea entre lo artesanal y lo industrial. Existe solamente si uno quiere trabajar bien o no, porque también existe el artesano que trabaja mal, no Sí. solamente el industrial. En fin, es claro que los métodos de producción son totalmente diferentes. Esto es claro. Nosotros hacemos variedades artesanales nuestras que están hechas con fruta verdadera y que esto es diferente a una variedad que está producida por colorantes. Mm.
tenés una, qué sé yo, una marena, un mango, limón, lo que ustedes quieran, porque en mi filosofía, siempre que sea comestible, ¿no? Y lo podemos transformar en helado, estoy convencido que podemos hacer todo esto. Más allá de si uno tiene un laboratorio de 1000 metros cuadrados o de 20 metros cuadrados, puede hacer lo mismo, algo de buena calidad, y depende también de la cantidad de tiempo que uno emplea en su trabajo. Sergio, acá preguntan Sí. si para producir tanta cantidad utilizan algún tipo de premezcla, ¿sí? Para producir tantos litros, tantos kilos. No, guarda. No, mira, nosotros no utilizamos premezclas. Nosotros, honestamente te digo, nosotros compramos cada uno de los ingredientes. Compramos la algarroba, compramos la leche en polvo, lactóseo, todo lo que son los ingredientes individuales, y después yo personalmente los ensamblo y creo mis recetas. Esto es un poco lo que siempre me apasionó, así que... Oh, nosotros mezclamos nuestros ingredientes, preparamos nuestras recetas a partir de los ingredientes individuales. Buenísimo. Bueno, gracias. Perfecto. Excelente explicación. Incluso tenemos al ingeniero Basso, que Grazie. es un amigo de la casa, siempre acompañándonos. Ingeniero, gracias, que también apoya lo que decía Sergio. La verdad es que a tomar muy en cuenta, porque la realidad es que la calidad, pero yo también voy a agregar algo, que también cuando hablamos de distintas partes del mundo, está el consumidor que está educado y que tiene una tradición de helado artesanal, como pasa, por supuesto, en muchos lugares, por ejemplo en Italia, en Alemania se nombraba, y pasa acá en la Argentina, de tantos años de cultura de helado artesanal. Entonces tenemos un consumidor, y eso es un paso ganado también, a través de tantos años de campañas que la asociación hace para concientizar, no solo al que hace el helado, capacitándolo constantemente, sino al consumidor, que sepa qué tipo de helado, cómo tomarlo, que preguntan constantemente cuando hay un consumidor ya con cierta sapiencia en lo que es el helado. Muchas veces me habrán escuchado decirlo, que hago la comparación con el vino, que también, gracias a Dios, acá en la Argentina, como en Italia, también pasa, que el vino es muy bueno, y también hay un consumidor muy, digamos, sabiendo de lo que prueba y aplicado en eso, y en el helado pasa lo mismo. Con lo cual está bueno ir por más cada vez. Una pregunta, Sergio, para tener un parámetro, una idea con la Luchi o Dondoli, en Madrid, por ejemplo, este tipo de helado, ¿a cuánto se vende un kilo de helado de esta heladería, por ejemplo? ¿En qué precio en la cartelera está? Parli della gelateria, naturalmente. Vos ya estás hablando de la heladería, obviamente. Bueno, yo te puedo decir que Sergio quizás va a estar de acuerdo conmigo, pero dando vueltas por el mundo, yo creo que el precio se hace en base al lugar donde uno produce el helado, porque el precio del helado en Bahrein no es el mismo que en Buenos Aires o Moscú. Esto depende mucho de los costos de producción que tiene que afrontar hoy una heladería, mientras que mi padre hace 50 años no tenía problemas en los costos de gestión, porque se producía el helado, se vendía y todo terminaba ahí. Hoy nosotros tenemos que calcular también los precios de producción y los precios de venta. Acá, por ejemplo, donde estoy yo, nosotros vendemos el helado a 18 euros el kilo,
pero quizás yo soy la heladería más cara, porque hay heladerías que venden helado a 15 euros todavía. En Madrid nosotros vendemos el helado a 25 euros. Ahí está, O sea que claro. el precio del helado depende muchísimo. Y les puedo contar una experiencia que Sergio y yo tuvimos en San Paulo, en Brasil, donde el helado cuesta carísimo. Pero para hacer el helado en Brasil, el costo es altísimo también, porque tiene impuestos aduaneros que son muy altos y entonces el costo del helado y de la materia prima del helado es muy alto. Y entonces ahí se vende incluso a 25 o hasta 30 euros el kilo. En cambio, volviendo al tema de las materias primas, Sergio y yo estuvimos visitando un mercado de fruta en Brasil que es fantástico, maravilloso. O sea, el helado que se come en Brasil es distinto del que se produce en Roma o en San Gimignano, por darles una idea. Tal cual. Y con respecto a eso, nosotros que tuvimos la posibilidad de estar el año pasado, prepandemia, ahí en San Gimignano, Sergio nos llevó a conocer el spa que tiene en el tambo donde producen la leche y todo el tema de los lácteos que él utiliza. Y este tema del kilómetro cero, que tiene que ver con la raíz, la identidad y utilizar todos los productos locales, ¿no? Y potenciar los sabores locales. A la gente que no conoce San Gimignano, no pueden ir a Italia sin conocer San Gimignano, esa ciudad medieval, la primera ciudad que tuvo los rascacielos más antiguos del mundo. Es espectacular recorrer ahí, obviamente hacer una visita a la heladería de Sergio es un lugar inmejorable para estar. Sergio, este tema de encontrar helados con la raíz en el alrededor y ese espíritu, contanos un poco tu historia. Bueno, como les dije antes, yo empecé con el azafrán y después, al final terminé con la leche, porque ustedes saben muy bien que la leche, si haces un helado a la leche, el 50% más o menos o hasta el 60% está representado por leche. Y entonces yo me pregunté, ¿por qué no tratar de encontrar la mejor leche posible? La mejor leche posible. Yo tuve la ocasión porque nosotros tenemos muchas empresas de tipo biológico. El biodistrito, uno de los primeros biodistritos italianos, si no el primero, que nació precisamente acá en las cercanías de San Gimignano, porque San Gimignano empezó a poblarse en los años 80 de muchas personas que venían provenientes de ciudades italianas, grandes ciudades, y buscaban una vida alternativa. Fueron los primeros que necesitaron encontrar una alternativa de vida. La mayor parte de ellos eran un poco artistas, pero alguno también sentía profundamente la necesidad de cambiar su vida. Nació entonces la primera empresa biodinámica italiana. Y esta empresa biodinámica italiana, que está a 5 kilómetros de donde estamos nosotros, rápidamente nos hicimos amigos con ellos, porque conocían y entendían cómo se hacía nuestro helado. Fruta, los helados de fruta los hacemos con fruta. Una hija de ellos, mejor dicho, la hija de uno de los propietarios de esta empresa, estuvo 2 temporadas con nosotros. O sea, así se pudieron enterar de cómo era la producción de nuestro helado. Ellos de alguna manera se enamoraron de nuestro helado. Porque antes se habían desenamorado del helado, porque según ellos decían que lo que encontraban eran productos sofisticados, pero que no eran de calidad. Nace entonces esta amistad y también este deseo de conocer lo que ellos producían. Ellos están desde 1988 en su tambo, en su granja, nunca usaron antibióticos, nunca usaron
ningún tipo de vacuna de ningún medicamento para sus animales, porque ellos precisamente crían sus vacas y todo lo que hacen a través de un sistema biodinámico. Dejan que las vacas vivan naturalmente, como deben hacerlo. Y cuando las vacas, al igual que el resto de los animales del mundo, empezando desde la serpiente y terminando por el elefante, cuando logran hacer una vida natural el animal para la cual nacieron y fueron creados, el animal no se enferma, no necesita vacuna, no necesita antibióticos. Esto es lo que sucede también acá. Tal cual, Sergio, también tuvimos la posibilidad con Gabriel de estar en el tambo y la verdad que Sí. increíble. Lo que digo Esatto. es espectacular. Yo, para ir a la acción directa, exacto, sí. vamos a la acción porque queremos ver qué haces vos con la materia prima. Entonces, qué mejor que contar, porque sabemos que tenemos poco tiempo, incluso Sergio Dondoli se tenía que retirar justo y 30, así que qué mejor que cuentes la receta que propones o la receta de Santa Fina que tanto estamos esperando. Ben volentieri. Pero con mucho gusto, ¿cómo no? Con mucho gusto. Yo les dije que fue la crema que me hizo más conocido. En realidad es una cosa sencilla. La dificultad fue encontrar la dosificación en la cantidad de azafrán que había que incorporar. El azafrán, como ya les dije, es una especie muy particular. Es una especie que crece en terrenos especiales, se cultiva a mano, se la cosecha a mano, se la separa. Cuesta muchísimo el azafrán de San Gimignano. Yo lo compro a una empresa biológica que la fabrica, lo produce desde hace muchísimos años. Yo lo pago 23 euros por gramo, pero en los negocios lo venden a 35 o 40 euros por gramo. O sea, bastante más caro que el que ellos hacen. Entonces, ahí están las dificultades, encontrar el equilibrio justo en la dosificación. Esta es una crema donde que no tiene mucho huevo, porque no tiene que tener una presencia grande de huevo, sino que el huevo sirve para acompañar y sostener la crema. El azafrán, uno dice, bueno, ¿cuánto hay que poner? No está escrita la cantidad. ¿Por qué? Porque es imposible decirlo. Porque si yo uso un ejemplo, nuestro amigo, ahora no me acuerdo el nombre, un amigo español que formó parte del equipo español, un día me llamó y me dijo, Sergio, ¿puedo hacer la crema de Santa Fina en mi heladería? Para un evento especial y también nosotros tenemos azafrán, podríamos hacerlo. Sí, 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 claro, yo le mandé la receta porque yo se la mandé a quien me la pidió. Él la hizo y después me dijo, Sergio, pero con las indicaciones que yo le había dicho en forma oral, más o menos, del azafrán que había que poner, me dice, no tenía mucho sabor a azafrán. Y yo dije, bueno, mira, lo lamento, ponele un poco más la próxima vez. Él, para agradecerme, me mandó un paquete de azafrán, pero era muchísimo, porque en realidad eran cientos y cientos de euros por la cantidad de azafrán que me mandó. Probamos a hacer la crema de Santa Fina con ese azafrán que él me mandó y tuve que ponerle 5 veces más la cantidad de la que yo usaba. Entonces, acá está la cuestión, porque es una cosa que depende de la materia prima a disposición. Obviamente, hay que hacer pruebas. Esta crema, yo hice un praline de piñones, que también es una inversión muy importante, porque los piñones cuestan ahora 93 euros acá en Italia, es una cosa increíble. Entonces, cuando me piden la crema de Santa Fina y cuando me piden mucho, por suerte, siempre me hago el signo de la cruz, porque cuando me piden la de pistacho, hago lo mismo, me persigno, porque sé que los costos van a subir. Y le decís que hay limón también. Capito? Brava, io tutte le volte. Sí, exactamente. Yo tengo, pero no le gustaría un buen helado de limón.
Buenísimo el video que nos mandó Sergio con la recolección del azafrán, ahí para los que no conocían, por ejemplo, la flor y los pestillos que se usan del azafrán. Excelente el video, Sergio, buenísimo. La receta espectacular también. La verdad que... Vedi, in realtà la ricetta è semplice. En realidad la receta es sencilla. El punto es el azafrán. Para terminar con los piñones, yo les quería decir que también se hace una mezcla con algunos piñones crudos y otros que vienen hechos en praliné. Y ahí vas a encontrar algunos aspectos más crocantes en la crema. Lo difícil es medir la cantidad de azafrán. No inventé nada yo, ¿eh? No, hay que lograr el equilibrio, que siempre es tan difícil, ¿no? E questo è sempre questo. Exactamente, ese es el punto, es lo más difícil, justamente es ahí. Muchas veces, porque no, por el tema de la materia prima, que tenemos que probar y probar y probar hasta llegar al punto que uno quiere. Y antes de pasar a È un po' a questa maniera. Exactamente, se va un poco así, probando. Pero nosotros somos artesanos, a nosotros nos gusta ir probando y jugar con la materia prima, indudablemente. Ho una pregunta, come dicevo, ma perché mi avete messo l'accento sulla O? Perché suona meglio in spagnolo. Tengo una pregunta, ¿por qué pusieron el acento en la O, Dondoli, porque suena mejor en español? No tiene acento. Sí, tiene acento. Sí, sí, sí. Y antes de pasar también a la receta y compartir la receta de Sergio Colalucci, Eugenio, vos hablás mucho también del tema de la estacionalidad del producto, que también es algo importante, también del tema del kilómetro cero, y estos productos, obviamente que los productos de estación están en su máximo esplendor de sabor. ¿Qué tenés que decir a nosotros con respecto a eso? Nosotros tradicionalmente en la heladería tenemos la filosofía de hacer el helado, especialmente los sorbets. Pero nos gusta que cada mes más o menos se puedan cambiar los gustos, los sabores de la fruta. Nosotros hacemos frutilla. Si bien ahora la frutilla se encuentra en todo momento del año, pero también es cierto que la estacionalidad es de ciertos meses. Nosotros ahora tenemos uva, tenemos higo, tenemos tuna, tenemos whisky. De temporada. Después seguramente vamos a hacer caqui, vamos a hacer castañas. O sea, la temporada kilómetro cero, nosotros la vamos a tomar en el lugar donde corresponda. Tratamos de valorizar el producto del territorio. Si nosotros queremos ir a buscar el pistacho, lo vamos a buscar a Sicilia. Tenemos que hacer unos cuantos kilómetros. El chocolate no está en Italia. El chocolate se lo procesa en Italia. 2, 3 o 4, no sé cuáles son todas. Pero llega del exterior, África. A mí me gusta el chocolate de Madagascar porque tiene esa nota de sabor que me gusta más. Cada uno usa un helado casi personalizándolo. Cada uno... El trabajo lo aprendí, pero después yo le voy marcándolo con mi personalidad. Me gusta crear gustos especiales que representen también mi tierra. A mí me gusta mucho la mandarina, porque la mandarina en general, los cítricos son representantes en enero, de la estación también depende. Porque ahora también está cambiando todo un poco, porque el año pasado las mandarinas, las mandarinas buenas eran solo enero o febrero. Ahora llegamos a las tardías que llegaban a marzo, pero hace 4 años nosotros llegábamos incluso a fin de mayo con la mandarina, con un sabor mucho más dulce, que es muy reconocido. Un sorbet a la mandarina se puede hacer con un 73% de jugo de mandarina. Tenemos también esta filosofía de hacer los sorbetes de fruta, porque cuando tenés esta posibilidad de poner buena materia prima, es poco lo que tenés que agregarle. La sencillez bien entendida.
Es una pregunta clave la de Gabriel a Eugenio, porque por ahí nos pasa, cuando hablamos de kilómetro cero, en una ciudad tan grande como Roma o Buenos Aires, y en la extensión, lo mismo que tiene la Argentina, bueno, Sergio Colalucci, Dondoli conocen y saben lo grande que es, y lógicamente que a veces lo del kilómetro cero tiene un sentido y es para las economías regionales muy bueno, pero también en ciudades tan grandes como por ahí lo son Roma o Buenos Aires, a veces se hace difícil con determinada materia prima, pero está muy bien lo que aportaba Eugenio, que decir, bueno, saber en qué momento, por ejemplo, la mandarina que viene, puede ser de Calabria o de Sicilia, es el mejor momento y cuándo arriba para que nosotros podamos utilizarla en su mejor momento de la estacionalidad y aprovechar, por más que venga de 800 kilómetros, pero sabemos que es donde es el mejor lugar donde nace la mandarina, donde digamos que el producto ahí no hay otro lugar donde en Italia, por ejemplo, o como acá en la Argentina nos pasa en Entre Ríos o en Corrientes que tenemos los cítricos que tenemos. Entonces, tenemos que saber qué época es la mejor y en ese momento poder hacer el helado de estación y el helado que queremos lograr, por más que no sea el concepto, digo, el concepto de kilómetro cero que esté pegado, porque es muy difícil en ciudades tan grandes. Y en la estacionalidad tenemos también el tema de que no solo vamos a tener la mejor calidad del producto y al mejor precio. Entonces también ahí vamos a utilizar, como nos hablaba del piñón, del azafrán, que tener costos altos, de repente tener un equilibrio. Tal cual. Y hablando de productos y Posso intervenire? Sí, sí, Sí. sí, Sergio. ¿Puedo decir una cosa? Sí, sí. Con respecto a kilómetro cero, yo obviamente estoy de acuerdo y entiendo cuáles son las dificultades que se encuentran en las grandes ciudades, pero yo tendería más bien a los ingredientes que caracterizan al territorio, porque el ingrediente que caracteriza el territorio en realidad es el que más nos da y también nos hace mejor publicidad. Vos los haces en ese territorio y ahí empieza un ciclo de entregar y recibir. A mí me parece que la cuestión de la caracterización es más importante que el kilómetro cero, porque yo tengo la suerte de tener acá las vacas cerca, pero ¿quién tiene esta suerte? Pero si uno trabaja, como dice Eugenio, con las cosas que caracterizan el territorio, él sabe, por ejemplo, que las mandarinas están en Calabria, aunque él ya no está ahí, y él sabe dónde ir a buscarlas, y esto hace que el resultado sea mucho más interesante. Sí, como dijo Maximiliano, por una cuestión de costos es normal que uno trate de valorizar el producto porque nosotros tenemos productos óptimos, tenemos las avellanas, tenemos buenas naranjas. O sea, las naranjas que nosotros tenemos acá más cerca no son menos que las de Calabria. Nosotros tenemos también la fragolina, tenemos también algunos frutos de bosque. Cuando llega noviembre, yo puedo utilizar también algunos productos que agrego con los productos de Calabria. Entonces puedo conservar la misma materia prima y obtenerla de otro lugar, las castañas, los marrons. Hay muchos productos, pero obviamente por una cuestión de costos, uno trata de comprar. Yo hace años que ya no trabajo piñones, porque están en Toscana, pero en el Lazio encontré que hay unos piñones que se llaman chischeo. Son piñones poca cantidad, porque yo fui a la montaña, porque también en Calabria hay piñones, entonces yo sé cómo se juntan los piñones. Entiendo yo por qué cuestan más de 100 y pico de euros, porque es mucho el trabajo para cosecharlos. Es necesario entonces trabajar con una materia prima que uno vaya a buscar al territorio correspondiente.
Y después, claro, ellos tienen la oportunidad de tener la vaca cerca. Nosotros recibimos la leche de la central que tenemos más cercana, pero otros productos también nosotros los vamos a buscar en toda Italia. Porque ahora en cuanto a los higos de tuna estamos trabajando los calabreses también, el mango dije, no, el camote, calabrés. También las ciruelas de Palombara, las cerezas de Palombara, que son productos que no tienen nada que envidiarle a los del sur. Gracias. Claro. No, está perfecto, la explicación es clarísima y bueno, ahora rápidamente vamos a escucharlo a Sergio con la receta, la propuesta que hoy nos trae, que es interesantísima también y acá creo que para aplicar también nosotros con heladeros argentinos, ahí hay algunos heladeros de la parte de Cuyo, que también hay buen vino, así que Sergio, todo tuyo el espacio. Guarda, questa è, Mira, è esta es una receta nacida más o menos 10 días atrás, porque Bien. nosotros en... mi sentite? Sì? ¿Me escuchan? Sí. Dicevo, Ok. Decía que esta es una receta que nació más o menos 10 días atrás porque nosotros en Nettuno, el primer domingo de septiembre, hacemos una manifestación que se llama Wine Festival, que involucra a las bodegas de nuestro pueblo, así que para esta manifestación se involucran más o menos 30 restaurantes de la zona y después las heladerías que quieren participar hacen helado. Bien, nosotros, visto que las bodegas en Neptuno son 3, todos los años nosotros tomamos el vino de cada bodega y para cada bodega hacemos un tipo de helado. A lo largo de los años no hicimos solamente un helado, un sorbete de vino tradicional, sino que hemos buscado hacer algo diferente. Esta es una receta de las 3 que presentamos este año, que está hecha de forma muy simple en apariencia, pero al mismo tiempo es bastante elaborada y complicada. ¿Por qué? Porque la receta es muy tradicional, con buen vino tinto, que entre otras cosas en Argentina sé que lo pueden hacer porque hay un óptimo vino rojo tinto. Así que forma muy clásica hicimos maridar el vino con el passion fruit. El vino que utilizamos acá para esta receta es un vino bastante dulce, entre comillas, y con unas notas aromáticas que van hacia el fruto de bosque más que a la cereza. Entonces, en esta receta yo le agrego un poquito de passion fruit porque es la nota ácida que le falta al vino. Además, la característica de esta receta es que como tenía que ser distribuida más o menos a 15.000 personas que llegan a degustar este helado, siempre combinamos algo diferente y pusimos unas pequeñas guindas muy ácidas que se ponen a macerar en vino tinto con azúcares con agregado de limón más que de mandarina. Y si se quiere se puede poner un poquito de naranja adentro, pero a mí me gusta mucho esta guinda ácida y le agrego más limón que mandarina. Y la cosa más interesante es la elaboración de este producto, porque para llegar a ser un producto que después sirve para degustar el helado tradicional, hay que hacer una elaboración de más o menos una semana. En realidad el procedimiento comienza unos años atrás de un trabajo que se hace en Neptuno, donde se tiene que poner a maceración algunos días,
40 días. Este vino entra en las guindas, es unas guindas pequeñas y después que se macera, se cocina, se enfría y hacemos que sea una variedad con sabor a vino, pero con la parte alcohólica que se va. Y con esto con esta receta hicimos 3.000 porciones que había que servir durante la manifestación de este festival. Esta fue una de las 3 recetas que presentamos este año y cada año presentamos algo diferente, pero rigurosamente siempre con el vino de las 3 bodegas de Neptuno. Quizás el año que viene los invito y que de Argentina vengan a hacer un helado al Wine Festival y podemos hacer algo interesante aquí en el Wine Festival de Neptuno. Sería una buena idea. Tal cual, tal cual, tal cual. Acá en la segunda placa vemos el variegato, ¿no, Sergio? Con el cual lo sembrás al helado de vino. Es el que hablabas al último. Sì, questo è praticamente quello che vi stavo spiegando prima. Sí, esto es lo que les estaba explicando antes. Es el variegado que nosotros hacemos. Se toman estas cerezas con el vino y se maceran. Antes se hacía durante 40 días. Hoy tenemos el equipamiento para poder acortar los tiempos. Esta es una parte de la receta que utilizamos para hacer la manifestación en este evento. En realidad yo estos productos hago aproximadamente 4 porque hacemos también frutillitas de bosque, frutos de bosque, uva con vino, etcétera. Pero sí tengo que decírselas todas, comenzamos a trabajar la uva en este periodo, pero la utilizamos en la próxima temporada, porque de esta manera el variegado tiene un sabor, un gusto totalmente diferente. Claro, Y claro. esto pienso que sea el gran secreto de la receta, no la parte técnica, sino cómo se llega a ese resultado. Y muchas veces es lo que marca la diferencia. Sergio, volviendo a la receta, si volvemos a la placa anterior, Cintia, le quería hacer una pregunta a Sergio que me surgió, incluso a Colalucci. Le va una parte... Io vi posso salutare prima perché io devo andare. Yo necesito saludarlos porque tengo una cita con el médico y es una de las citas que no puedo postergar, lamentablemente. Así que voy a Sergio, antes de retirarte, saludarlos, Sergio, agradecerles. solamente te vamos a pedir una sola cosa antes de retirarte, que nos compartas tu grito de guerra del helado. 1, 2, 3. Gelato! Muchas gracias, Sergio. Gracias por tu generosidad. Gracias. Gracias, Sergio. Ahí, Cintia, si querés poner la placa de la receta. Sergio, te preguntaba el aporte que le hace la crema a la receta. Me llamó la atención el incorporado de crema. Yo acá varias veces que hicimos helado de vino, nunca le pusimos nada lácteo. Quería saber el porqué de la crema, el por qué lo incorporaste. Fondamentalmente por 2 motivos. Uno, porque estoy convencido que el helado no es obligatorio poner la leche o la crema en un helado de crema en vez que en otro tipo de helado. La crema o la leche lo podés poner en todos, repito, en todos los tipos de helado. Y este es el primer motivo por el cual lo incluí. Como segundo motivo, en este tipo de receta, la crema no solo le da la estructura al helado, sino que se
transforma en un sabor, porque la crema con respecto a la leche tiene mucho, pero mucho más sabor. Así que es verdad que dentro de esta receta hay un 30% de vino, ¿está bien? Pero con el procedimiento de trabajo que nosotros hacemos, no es un sorbete de vino, sino que es un helado que nosotros llamamos neroniano y no tiene nada que ver con el sorbet, que es toda otra cosa y es todo otro resultado, un resultado completamente diferente. Ven que hay una combinación entre crema, pero con una fruta totalmente ácida. ¿Está bien? Entonces, desde este punto de vista, yo tengo que pensar en esta receta. No es un sorbet, pero es un helado que nosotros llamamos neroniano. Punto. Esto es simplemente el motivo, nada más, justamente porque, entre otras cosas, es declarado helado al neroniano, que es el nombre del vino que nosotros utilizamos para esta receta. De lo contrario, habría puesto el nombre sorbete de vino tinto y entonces hubiera sido un producto desde el punto de vista de los ingredientes totalmente diferente. Pero como esto no se degusta con helado más un variegado hecho siempre con vino, me gusta más la idea de tener un helado completamente diferente al sorbet. Perfecto. Por eso te lo preguntaba, porque quería que lo aclares, porque también me parece que es algo innovador y algo que tiene un aporte distinto. Por eso te lo preguntaba, clarísimo la explicación y hay que probarlo porque está buenísimo. Acá seguramente lo haremos con un Malbec representativo de la Argentina. Acá seguramente Santiago, Porto, que está de San Juan, a empezar a probarlo. Invitarnos con un asado también, así lo probamos. Como último, nos gustaría que cada uno de ustedes, Eugenio, vos primero, si nos podés dar un mensaje para las nuevas generaciones de heladeros. ¿Cuál crees vos que es el concepto fundamental o cuáles son los conceptos a tener en cuenta para tener una heladería realmente exitosa como el caso que las tienen ustedes? Y una carrera exitosa como heladeros artesanales. Eugenio, a ver. ¿Está Eugenio, sí? Eugenio. Eugenio. Y si no, le podemos dar la palabra a Sergio. Sergio, sí. Ah, bueno, Sergio, sí. Ah, guarda. Ah, mira, entonces el hecho que vos me preguntes para las nuevas generaciones un poco me hace enojar porque quiere decir que me estoy convirtiendo en un viejo. No, pero hay nuevas generaciones, por suerte hay nuevas generaciones. Por suerte podemos mirar, nosotros estamos en el medio, podemos mirar para adelante y mirar para atrás. Sí, era solo... Sí, no, era solamente un chiste, para hacer un chiste. Yo tengo casi 60 años, pero me siento un chico de 30, así que sí, sí. No, a las nuevas generaciones, ¿qué le puedo decir? Que este oficio no se puede hacer por hacer. Este oficio, para hacerlo hoy, no es más solamente un oficio, sino que es algo que es mucho más que un oficio. Hoy, para conocer el helado, para hacer el helado, hay que estudiar, hay que conocer bien lo que se hace, hay que saber ser comunicadores, comunicativos, ofrecer productos, digamos, innovadores. Hay que saber también tener un grupo de personas que trabajen con vos y que estén capacitados, que conozcan lo que vos haces. De lo contrario, no podés hacer pistacho con el que gané el campeonato 2006, pero si no lo sabes contar, no es suficiente. Creo que para las nuevas generaciones hoy tienen una ventaja con respecto a nosotros, porque hoy con la tecnología logran en 30 segundos conocer mucho más de lo que yo podía conocer 30 años atrás. En fin, esto
El mensaje es que quien quiera hacer este oficio tiene que hacer como los señores de Madrid, tienen que documentarse, tienen que aprender, tienen que profundizar, tienen que tomar profesionales serios que los capaciten y que les den la posibilidad de trabajar al top, porque quien trabaja de la mejor manera, para mí, hay mucho espacio para poder vivir del helado y llevar adelante, mantener a sus familias, y este es el consejo que yo les puedo dar a quien quiera seguir esta actividad. Y después, creo que es importante, hay una persona, algunos siglos atrás decía, cuanto más sabes, sabes que sabes poco. Es decir, aprender, nunca se deja de aprender. Siempre hay algo sobre lo que uno tiene que trabajar y honestamente les digo que no se termina nunca de aprender. Y este es el otro mensaje importante. Muy bueno todos tus conceptos, Sergio, muy buenos. La verdad que es un placer y un orgullo desde la amistad y un placer de escuchar tanta sapiencia y que también que lo transmitas y más allá del helado que haces vos, que lo haces con pasión, cómo transmitir los conceptos con pasión. Tal cual. Y Eugenio, ahí volvió Eugenio. Eugenio, ¿vos qué le dirías a los que están comenzando en esta carrera? Mi riallaccio un attimino al discorso di Sergio, ¿no? Bueno, vuelvo al tema, a lo que dijo, al mensaje de Sergio, estudiar. Yo hay que terminar con esos cursos de 2, 3 días y que cree que se convierte en heladero. Hay que formar el equipo, como dijo Sergio, porque el helado tiene una serie de elementos, muchos elementos que hay que combinar. Hay que acompañar al helado, porque hasta que se lo damos en la boca al consumidor, no, las personas que trabajan delante del público tienen que estar preparadas porque el consumidor es un público muy exigente. Hay que conocer el producto. Las personas que empiezan tienen que informarse. Es como un pizzero. Yo muchas veces digo, si uno puede hacer la pizza, pero hacerla todos los días es difícil y nuestro trabajo no es un trabajo inferior al de un chef o el de un pastelero. Hay que priorizar nuestro trabajo. Hay personas que hicieron 2 días de curso y ya abren una heladería, pero hay muchas dificultades. Hay que trabajar bien con la comunicación, porque si uno sabe hacer bien un producto, pero no lo sabe nadie, son siempre experiencias que uno tiene que mejorar. Yo el otro día hice un curso sobre chocolates, hice un curso online para conocer los distintos tipos de chocolates. Hay que formarse y capacitarse siempre y hacer mucha práctica, porque muchas veces vi realmente personas que después de 3, 4 días de curso abre una heladería con muchos problemas. Gestionar una heladería no es fácil, tampoco un restaurante. Esto es lo que yo les puedo decir y lo que les puedo aconsejar a quien quiere abrir una heladería. Hay que tomarlo con seriedad. Muchas veces lo hacen porque no tienen otras cosas que hacer. Abren mucha heladería en Italia y con respecto a una panadería, se abre 10 heladerías, una panadería. Hay que saber mucho, hay que tener mucha práctica, pero en el verdadero helado está esto, mucho conocimiento, mucha práctica, hay que estudiar, capacitarse, etcétera. Muchas gracias, chicos. Qué bueno. Tengo un par de preguntas que nos están haciendo ahí del público. Si tienen 2 minutitos más, me parece que es interesante. Una, que es una nota de color. ¿Cuál es el sabor favorito de Sergio y de Eugenio? ¿Cuál es el que más les gusta?
A ver, Sergio, si pueden elegir uno, no sé, a mí me cuesta porque me gustan varios, pero a ver, ¿cuáles son los que más les gustan? Io sono d'accordissimo con te, Yo Andrea. estoy de acuerdo con vos, Andrea, porque para mí es muy difícil elegir un sabor que más me gusta, pero una de las combinaciones que prefiero y que me gusta tantísimo es el pistacho con el fondente, chocolate amargo. Eso es algo que realmente me gusta mucho. Qué Pero bueno. también me gusta experimentar a mí, así que a mí todo lo que hago lo pruebo y bueno, quizás no hay un gusto que me agrade más. Soy muy curioso y me gusta probar todo. Muy bien, muy ¿Y bien. Eugenio? Anche io non è che c'ho, Sí. cioè a prima chito ti direi Sí, yo diría que no hay gustos preferidos, pero la mandarina después depende de la temporada, porque en cada temporada el sabor siempre es distinto. Yo todos los días como 1 o 2 helados. Por ejemplo, masa de cacao y sorbet de uva, chinche. Después, en invierno me gustan mucho también los marrons. Hay muchos gustos que me agradan. Yo no podría decir, si tengo que saltar así, soltar uno solo, diría mandarina. Muy bien, qué bueno, muy diverso. Y después, acá saben que nos están escuchando y están participando de distintos lugares del mundo y distintos lugares de la Argentina. Y nos gusta tener como la visión de ustedes, que son dos grandes de los helados, si pudieron probar el helado argentino y qué les pareció, qué podrían decirles a los heladeros argentinos respecto de su producto. Por ahí Sergio, si lo Sergio, probó. sí, Sergio, que vino 2 veces a la Argentina, y probó el helado. Sì, Tato. io Sí, sí. Conozco el helado argentino, conozco a los heladeros argentinos y tuve la suerte de hacer un curso en Afadia con los argentinos. Yo creo que Argentina es muy parecida a la Italia en este sentido. En Argentina el helado es muy bueno y se lo hace muy bien. Sí, absolutamente es así. Y seguramente y por experiencia directa estoy seguro de que en Argentina hay un gran conocimiento del helado como producto. O sea que no puedo decir que en Argentina haya encontrado helados que no sean buenos. Obviamente hay argentinos que trabajan mejor que otros. Esto pasa en todos los lugares del mundo, pero la calidad del helado argentino me parece que es excelente, muy interesante. Y es buenísima, esto sin ninguna duda, y lo sé por experiencia, porque estuve en Buenos Aires, y no solamente en Buenos Aires, también recorrimos un poco la Argentina, y sinceramente les puedo decir que el helado es muy bueno, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Muchas Eugenio, gracias, no sé si vos Sergio. tuviste la oportunidad de conocer el helado argentino. Eugenio. ho avuto, io non sono stato in Argentina. No, yo no Ah, estuve en Argentina. bueno, pero es una buena oportunidad para que... che hanno fatto loro quando ho fatto la Coppa del Mondo. Pero cuando hice la Copa del Mundo vinieron argentinos y a nivel estructural puedo decir que tenían mucho conocimiento. Estuvimos intercambiando también opiniones. En Roma probé el helado, acá hay una heladería, no me acuerdo el nombre, con gusto a dulce de leche. El producto era, que es un sabor que a mí me gusta muchísimo. Está entre mis sabores preferidos. Probé el helado en esta heladería, el dulce de leche, y no tienen nada que envidiarle a los italianos, porque tanto en Italia como en Argentina hay personas que trabajan bien y trabajan mal. En Italia pasa lo mismo. Yo creo que tenemos con los argentinos la misma tradición en helado. Quizás en junio, si vuelvo, vamos a tener ocasión de recorrer otras Sí. heladerías y seguir probando los helados argentinos. Aprovecho que Sergio me da el pie, que estamos ya quizás pronto a lanzar, porque tenemos gente de Latinoamérica, quizás para junio el campeonato latinoamericano, con lo cual estén atentos todos los colegas
de Latinoamérica para venir a Buenos Aires en junio a participar de la Copa Latinoamericana del Helado, que es un desprendimiento de la Copa del Mundo, y que siempre tenemos, digamos, estaba conectado hace un ratito, no sé si sigue conectado, Giancarlo Timbalo también. Tenemos el agrado de recibir ya sea a Sergio, a Dondoli, a Colalucci, a Timbalo, que vienen a ser parte del jurado, que para nosotros es una fiscalización y un algo importante, ya después de tantos años de generar las copas nacionales y latinoamericanas, que estén ellos al lado nuestro y haciendo un trabajo tan serio como el que se hace en Italia, porque hoy por ahí charlamos tranquilo, pero cuando nos ven en la parte de organización y vienen ellos, no es que vienen a pasear, vienen a trabajar y fuerte, porque se trabaja de verdad, igual que como trabajamos cuando vamos a la Copa del Mundo. Así que no quería dejarlo pasar, porque me parece que es importante que estemos atentos y que por ahí se pueda volver, que gracias a Dios, un poco a la normalidad que todos estamos esperando. No sé, Andrea, si quedó alguna pregunta más. Quedó una última pregunta que me parece que cierra, porque iniciamos diciendo que, bueno, volvíamos a nuestros orígenes, ¿no? Al helado italiano, que es un poco de donde viene el helado argentino, ¿no? Y acá lo que preguntan, que me parece muy interesante, es ver, bueno, ¿qué es lo que hizo y lo que hace que el helado italiano sea tan reconocido mundialmente? Si pueden contestarlo, Eugenio y Sergio, el desafío es contestarlo con 3 palabras, ¿sí? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hace que el helado italiano sea tan reconocido a nivel mundial? Credo che sia... Bueno, a mí me parece que es un equilibrio justo entre equilibrios y sabor que están en el helado italiano y no aparecen en ningún otro helado del mundo. Muy buena. Muy bien, gracias. Sergio. Eugenio. Perché di tradizione nel gelato, cioè, ancora dobbiamo migliorarlo di più all'estero. Porque nosotros como tradición, el helado pasa lo mismo que con la pizza. Son una serie de elementos, la materia prima, la técnica. Hay muchas personas que reconocen nuestro producto y nosotros creemos que también habría que valorizarlo todavía más el producto en el exterior. Bueno, les queremos dar un cierre a esto, en realidad agradecer fundamentalmente la generosidad, la humildad y gracias por compartir todo el conocimiento y todos los conceptos que nos han dado a través de esta charla. Agradecer desde AFADIA, desde este pequeño y gran lugar en el mundo, agradecer a ustedes, a los panelistas, agradecer a todo el equipo de AFADIA, a la dirección ejecutiva, a prensa y difusión, a toda la parte técnica, porque entre todos se hace un equipo para poder seguir difundiendo lo que son las cualidades del helado artesanal aquí en Argentina y en el mundo. Así que bueno, les agradecemos a todos. ¿Querés hacer un último cierre, Silvia o Andrea, de algo que quedó pendiente? Perdón. Decirles a todos que esta charla va a estar en nuestro canal de YouTube próximamente, para aquellas personas que nos están preguntando. Agradecerle a todos, como dijiste vos, a Doxa, a todo el equipo técnico, a prensa, que todos formamos parte de este grupo para que todo salga de esta manera. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos charla tras charla y los esperamos el año próximo. Sí, gracias y recuerden contestar la encuesta, que nosotros siempre seguimos aprendiendo y nos gusta escuchar sobre qué temas quieren que AFADIA los siga acompañando para seguir aprendiendo sobre el helado artesanal. Muchas gracias y un aplauso para estos maestros heladeros. Gracias, gracias. Grazie a voi. Grazie a voi. Gracias a ustedes, gracias a todos. Buena ustedes por vida y habernos buena salud invitado. a todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.